Estas hormonas me tienen descontrolada y como poquito y sigo engordando. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. ¿Le echamos la culpa o no? La señora en casa, ¿cómo tiene que entender esto? Claro, no, hay varias cosas, ¿verdad? Primero hay que dividirlo entre la parte fisiológica y la está pues por un aumento, pero sí es importante por eso iniciar antes del embarazo con un buen peso ideal, para que el aumento no sea tan proporcional, o sea, tan mayor, ¿verdad? Y posteriormente viene un proceso importante en la vida de la mujer, principalmente, que es el proceso de menopausia. La menopausia es el trastorno que va a ocurrir, que es un trastorno físico en la cual disminución va a tener la mujer y posteriormente pues aumento probablemente la cantidad de andrógenos, y esto va a generar una distribución diferente de la grasa en el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Eso estábamos hablando ahora, pero digamos la señora que come poquito, ¿no? Ok, entonces una Pongámosla ahí en la señora base. que come poquito, entonces ver, se cuida en la alimentación, ella poco disminuye lo que es la cantidad de carbohidratos, que es importantísimo para el control propiamente del peso, y resulta que está habiendo un proceso de menopausia, ¿verdad? Donde están aumentando lo que son o disminuyendo lo que son los niveles de estrógeno, que nos van a destruir la grasa de predominio, digamos, en glúteos, ¿verdad? Y Sí, no o sea, tanto abdominal. Es como un engorde no parejo, le llamo yo. Exactamente, más femenino, que es más de caderas, por más de decirlo cadera así. y en la pancita. Menos antes de la menopausia. Cuando ya empezamos a un proceso de menopausia, entonces ahí vamos a obtener que esa grasa se nos va a ir más al abdomen. Entonces, aunque se esfuercen y muchas veces la mujer se cansa, ¿verdad?, de estar haciendo tanto esfuerzo. No, en Zumba vieras las fotos. Sí, claro, porque el esfuerzo es enorme, pero sí la distribución, digamos, no va a ser la que uno propiamente desea, porque fisiológicamente estamos en un proceso. Doctora, ¿y eso se puede corregir con algo? De hecho, tenemos algunas imágenes, es lo que usted dice. Sí. Después de cierta edad, sí, ahí la pancita. Hay varios factores. Si estamos hablando en mujeres mayores definitivamente de 50 años, pues es importante saber que pueden haber esos trastornos y que definitivamente va a tener un aumento de peso de predominio abdominal. Si es una mujer que va a estar antes de la menopausia, entonces va a haber otros factores que ahí sí ya no son factores fisiológicos como tal, ¿verdad? ¿Cuáles factores van a ser? Bueno, primero, el trastorno alimentario. Si definitivamente tenemos una dieta que va a estar cargada en azúcares, carbohidratos, eso siempre va a generar un aumento de peso significativo. Pero si aparte de eso tenemos patologías como es el hipotiroidismo descontrolado, ¿verdad? Donde eso no es ha sido... tiroides. Ajá, tiroides que está disminuida en su función por varias causas, principalmente autoinmunes, entonces vamos a tener pacientes que van a tener retención de líquido, por ejemplo, y eso va a aumentar de peso. Pero no es la explicación del aumento total del peso de la mujer antes de la menopausia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber factores de alimentación, de actividad física y el trastorno hormonal como tal. Pero ¿cómo la señora en casita para darse cuenta? Por ejemplo, que la diferencia entre una retención de líquido por un problema ya fisiológico o un tema de un descontrol hormonal. Porque realmente el hipotiroidismo se acompaña a otros síntomas. No solo es el aumento de peso, sino va a tener cansancio, agotamiento asociado, muchas veces caída del cabello, por ejemplo. Hay trastornos en el perfil del colesterol, por ejemplo, colesteroles malos altos, triglicéridos altos, que no necesariamente es la explicación de su patología tiroidea, sino que puede ser eso más su trastorno de alimentación que tiene, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿le echan la culpa a las hormonas o no? A ese reemplazo de pastillas de reemplazo hormonal. Cuando nosotros tenemos patología tiroidea, se da el medicamento que corresponde a tiroides. Y en ese momento se resuelve la patología si logramos niveles normales de función tiroidea. ¿Y pierde peso la señora ahí o no necesariamente? Puede tener disminución del peso, claro que sí. ¿Por qué? Porque el metabolismo basal mejora, acelera un poquito. ¿Es entonces, que también se afecta el metabolismo, doctor? El basal, sí, claro, y eso es parte de la explicación de ese aumento discreto de peso que el paciente va a tener. La señora aquí en Zumba dándole y no ve ningún resultado. Sí, se agota probablemente muy fácil. Y después, por ejemplo, con varios hay un trastorno hormonal que va orientado desde del trastorno propiamente ovárico, y eso también va a generar una dificultad para bajar de peso. Si estamos en un paciente que definitivamente está con esos trastornos, pues hay medicamentos que el médico tiene que ofrecerle para poder ayudarle en ese sentido, sea su patología tiroidea o el
no solo de ese aumento de peso abdominal, sino de estrías grandes, rosadas, que vamos a tener como mucha sensación de que el paciente se hace moretes fácilmente, por ejemplo, aumento de la presión arterial, aumento de lo que son el perfil de lípidos también, y entonces ahí es donde el médico diagnosticar ese, pero existe. Por ejemplo, dice a lo dulce. Y empiezan a verle a los azúcares. Claro, lo que pasa es que eso es un problema más desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Lo que yo estoy acostumbrada a utilizar o a comer diariamente. Entonces es algo que realmente, como le digo yo a mis pacientes, usted tiene que venderse la idea de que está comiendo saludablemente y que definitivamente los azúcares le van a mayor impacto. Entonces, que me utilicen un carbohidrato complejo y no un carbohidrato simple, como son los dulces, los chocolates, las reposterías, por ejemplo. Pero eso es psicológico. Es que lo que pasa es que es más, se acostumbra el cerebro, se acostumbra el cuerpo a estar teniendo este tipo de mala alimentación. Es que el cuerpo es mañoso, ¿verdad? Y uno le mete más maña, peor. Claro. Y por otro lado, digamos, hay algunas tendencias a utilizar medicamentos que tratan, digamos, el centro de la ansiedad, por decirlo así, de la saciedad, como lo que pasa es que esos son medicamentos que sí tienen un riesgo, ¿verdad? Entonces no han sido, digamos, realmente aprobados para obesidad como tal. Entonces se tienen que dar por periodos cortos y una vez que se da por periodos cortos, el paciente en esos 3 meses o 2 meses que se le da, baja de peso, pero usted quita el medicamento y hay un rebote posterior. Y eso es un trastorno que después va a generar o va a cobrarle una factura al paciente, por ejemplo. Da efecto rebote ahí. Hay que tener cuidado con eso. Por eso ese es el más complicado. Ese es el más complicado porque volver a acomodar todo eso es lo que a la paciente le cuesta montones después. ¿Y qué solución tiene la señora en casa que dice, bueno, y no sé qué es lo que tengo? ¿Será un tema fisiológico? ¿Será un tema de verdad de las hormonas? ¿Qué exámenes tienen? Okay, ¿qué exámenes se hacen? Bueno, una prueba de función tiroidea es fundamental y si ya está cerca de lo que es los 50 años, que es el promedio de edad que nosotros desarrollamos menopausia en nuestro país, pues entonces pruebas de función propiamente gonadales, ¿verdad? Que es para ver si están en menopausia o no, que eso el médico pues tendría que orientarle en ese sentido. Perfil de lípidos, glicemia en ayunas, ¿verdad? Que eso es fundamental tenerlo, y función renal que uno siempre pues le agrega para poder saber en qué le puede ayudar, ¿verdad? Pero es fundamental la actividad física y es fundamental una adecuada alimentación. Sí. Siempre vamos a caer en la misma conclusión. Lamentablemente los estudios eso es lo que nos dicen. Sí, pero es obvio que tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que uno es medio mañoso. Claro, y a uno le gusta darse sus permisos, ¿verdad? Y ese es el problema. Doctora Montiel, muchas gracias. Vamos entonces ahorita ya con Verónica, que la veo preparada hace rato. Yo creo que ella tiene como esa hambre oculta.